Sinceramente, lo que verás a continuación es el ejemplo claro de la displicencia de que en México se construyen carreras baratas para diversos actores del fútbol mexicano. Es la realidad, porque este personaje ha dado mucho de qué hablar y lo peor, muchos le creen las mentiras que este casi siempre ha planteado. Un tipo que realmente no ha ganado nada y ha pasado a la historia del fútbol nacional en ser el director técnico mejor pagado de la historia. Con $4 millones anuales en su chequera, aunque algunos dicen que ronda los 5 melones. Javier Aguirre es un tipo que durante toda su carrera solo ha vendido humo. Un sujeto que se exilió porque tuvo broncas con los patrocinadores de la selección, con las vacas sagradas y con la gente de pantalón largo en aquel proceso del 2010. Que dicho sea de paso, ha sido, quizá, lo mejor de este personaje en su carrera. Hacerle frente por sus huevos a quienes dominan el fútbol, pero que lejos de eso, simplemente ha sido un técnico gananada. Más si hablamos de logros y títulos importantes. Pues este se ha vendido como uno de los mejores técnicos mexicanos cuando sus resultados dictan lo contrario. Y lo peor, se la han creído. Esta vez, Javier Aguirre nos mostrará que realmente los mexicanos somos de poca memoria, que olvidamos nuestro pasado y nos encanta vivirlo en el presente y repetirlo en el futuro. Porque la carrera de Aguirre como técnico es eso, un fiel reflejo de la ignorancia que hay en el fútbol. Pues no es posible que un tipo con sus argumentos en la cancha, con un historial negro, poco ganador, infame en el estilo futbolístico, sea premiado por una directiva que a su vez representan esa ignorancia con dinero. Aguirre es un tipo frontal, sí, pero que siempre trata de inventar cualquier excusa para evitar una quema de brujas, porque su currículo así lo dicta. Un tipo vende humo que engañó a diferentes aficiones y que en la mayoría de los casos salió por la puerta de atrás de los equipos donde dirigió, apestado y con un olor a fracaso perpetuo. Prepárate, porque al menos esta vez no conozco a un solo fanático que diga que Aguirre es el mejor técnico que ha tenido México en la historia, pero sí el mejor pagado. ¿Por qué ocurre este aberrante fenómeno? Y por cierto, ¿qué credibilidad puede tener una afición como la de Rayados que al molestarse por los malos resultados de su equipo en un inicio creyeron que el Vasco sería un técnico ganador? Veamos. Es por eso que hoy te presento ¿Qué asco da el Vasco?, la farsa de Javier Aguirre como técnico. Antes de seguir con el video te invito a suscribirte al canal, activa la campana para que recibas todas las notificaciones de nuestro material y de las narraciones en vivo. Te divertirás, te lo aseguro. Con Javier Aguirre debemos de ser puntuales y separar su carrera como jugador y como técnico, pues como futbolista fue un tipo férreo y sin fisuras. Ya sé, dirán que me volé esa frase de los narradores del PES, pero en realidad así fue Aguirre. Un tipo que siempre se puso la playera, que fue leyenda con América, pero más con Chivas, donde terminó su carrera deportiva en 1993 como uno de los líderes de la media cancha, tanto en selección nacional como en los equipos donde jugó. De ahí, Javier se fue a incursionar como director técnico gracias a que Mejía Barón lo había invitado al nuevo proceso, que estaba ligado al regreso de Televisa a la selección mexicana. Recordando que antes de Mejía Barón, la selección estaba liderada por gente como Emilio Maurer, quien fungió como presidente de la rama de la Primera División, y Francisco Ibarra como presidente de la Federación Mexicana de Fútbol. Ambos habían establecido un proyecto importante y habían dejado fuera de la jugada a Televisa. De hecho, en aquellas épocas, Televisa dejó de transmitir el fútbol, ya que no deseaba pagarle los derechos de transmisión a los equipos, lo cual ya estaba establecido por los directivos para darle más plusvalía al fútbol nacional. Como dato, en esos 3 años, la lucha libre era el deporte más transmitido en México. Fue ahí donde el Rudo Rivera y el Dr. Morales se hicieron famosos, pero bueno, ese es tema de otro video. En fin, de 1990 a 1992, pocos recuerdan que el técnico del Tri fue un campeón del mundo, allá en Argentina 78. César Luis Menotti, quizá el técnico de mayor renombre que ha dirigido al combinado nacional y que fue ampliamente criticado por Televisa debido a que querían sabotear el proceso de selección para regresar al poder. Ese tema lo estamos cocinando y lo subiremos pronto. El punto es que Menotti renunció en octubre de 1992 por el simple hecho de los cambios en la directiva.
pues Televisa ya estaba orquestándola. Y fue ahí donde ese proyecto fallido de Maurer y Francisco Ibarra hizo que Chapultepec 18 y todo su poder regresaran a la carga por el mando, y en 1993, justo previo a la Copa América de ese año y a la Copa de Oro, con un equipo totalmente construido por Menotti, se dejó en el banquillo a Miguel Mejía Barón, y este, a su vez, invitó a Javier Aguirre para que fuera parte de su cuerpo técnico. Así empezó la carrera de este personaje en los banquillos por pura suerte y amiguismo, pues según Mejía Barón, este lo llevó al Tri por su presencia como líder o vaca sagrada, que de hecho, dicho sea de paso, la mayor parte de su trayectoria como entrenador curiosamente la pasó en el extranjero y no en México. Pues en la Liga MX solo tuvo participación con el Atlante, quien en 1996 le dio chance de iniciarse ya como director técnico. En ese entonces, Aguirre logró salvar del descenso al Potro, luego de que la Volpe renunció. De ahí ya no volvió a dirigir en nuestro país hasta que Grupo Pachuca lo fichó para el invierno de 1998, en sustitución de Andrés Fassi, quien a la postre tomaría el segundo al mando de Martínez, por lo que en ese año se daría pie a los cimientos del grupo como un emporio sólido. Aguirre fue parte fundamental y en un año consiguió hasta la fecha lo único relevante en su carrera: un campeonato de liga en el 99 con ese gol agónico y de huevos de Glaría. Ese partido marcaría un antes y un después para Aguirre, pues luego de ser campeón y subcampeón con los Tuzos, en 2001 llegaría como bombero a la selección, pues detrás de él, Pachuca y los Martínez le darían ese empuje que a la fecha lo tiene como un personaje muy bien pagado, pero con rendimientos paupérrimos en su andar. Sin lugar a dudas, esto es lo que más se recuerda por la afición mexicana de este sujeto. De hecho, si hay algo que aplaudirle al vasco, es eso, que lo mejor que pudo hacer en su carrera fue enfrentar a la gente de pantalón largo y a los patrocinadores, pero también el ser bombero de un equipo sin ton y son y altamente corrompido en el vestidor. En el 2001, la selección mexicana estaba navegando por la calle de la amargura, con el Ojitos Meza, que dicho sea de paso, se merece un video por la extraordinaria persona que es. El hexagonal final estaba en el aire. De 2000 a 2001 había jugado 20 partidos en total, los cuales ganó 5, empató 4 y perdió 11, siendo una de las peores etapas en el Tri. De hecho, el Ojitos vivió el famoso 2-0 en Columbus y el Aztecaso de Costa Rica. La selección estaba echada a perder y los jugadores estaban más que marrulleros y grilleros dentro del vestidor. Fue así como Grupo Pachuca impulsó a Javier Aguirre a ser el técnico que salvaría al Tri de la catástrofe y de perder los millones de dólares que estaban en juego rumbo a Corea-Japón. Ahí, Aguirre echó mano de jugadores que en ese momento estaban en buen nivel, hizo cambios sustanciales, tomó gran parte de ese Cruz Azul de la Libertadores del 2001 y pudo componer los juegos que le restaban. La prudencia de Aguirre era clara: ir al Mundial, sea como sea, jugando feo o bonito, pero sumando puntos. De hecho, es lo que se le critica, su conformismo de ganar como sea. El problema es que Aguirre y su estilo ha venido de más a menos. En ese hexagonal, el Ojitos Meza había dejado a México en el quinto lugar general con 4 puntos luego de la primera vuelta. Luego del Aztecaso, en San Pedro Sula, los hondureños le habían pegado 3-1 al Tri, con hat-trick de Carlos Pavón Plumer. México era un asco en la cancha y Aguirre enfrentaba el primer tope, la Copa América, donde con el regreso de Cuauhtémoc, estos se lograron colar a la final de la Copa América en Colombia, misma que perderían 1-0 ante los anfitriones. México no jugaba mal, pero podía hacerlo mejor y en el hexagonal se corroboró. Ganar sea como sea, pero ganar, pues el Tri debía sumar todos los puntos. En la segunda vuelta derrotaron 1-0 a los Estados Unidos en el Azteca ante un pletórico recinto con gol de Borghetti. Luego derrotaron 2-1 a los jamaiquinos en Kingston con doblete de Quasimodo. Luego recibieron en el Azteca con goleada de 3-0 a los trinitarios para ir a Costa Rica y sacar un empate a 0. A México le restaba un juego y estaba en la tercera posición con 14 unidades. Sin embargo, el último rival era Honduras, quien buscaba colarse como tercer sitio en un partido a muerte en el Azteca, donde los hondureños pecaron de ingenuos y con 2 goles del hombre de la mochila y 1 de Palencia, el Tri goleó y se clasificó a Corea-Japón en segundo sitio con 17 unidades ante un Azteca repleto. Sin embargo, al final, México no llegó lejos en ese mundial, pues en los octavos de final se toparon con la selección estadounidense y con goles de Brian McBride y un jovenzuelo Landon Donovan terminaron con los sueños mexicanos entre una polémica por haber cambiado a Ramón Morales en ese juego y haber metido a un disminuido y lento Luis Hernández.
Luego, 7 años después, México volvería a las andadas en un hexagonal, previo al Mundial de Sudáfrica. De nueva cuenta, los experimentos en traer esta vez a un técnico sueco de cierto renombre como Sven-Göran Eriksson le costaron al Tri un mal paso por el área. El problema del sueco es que no lo dejaron trabajar, además de que el tipo no sabía hablar español y nunca le interesó comunicarse con los jugadores. Ese fue uno de los principales motivos por el fracaso. Quien dirigiera a la selección inglesa en su momento tuvo un paso muy gris por el Tri. Inclusive, los medios le criticaban, pero a este le valía 3 hectáreas de Vergara lo que le dijeran en la televisión. Eriksson llegó en junio del 2008, se aventó la tercera fase y parte del hexagonal final donde acumuló 4 victorias, 4 derrotas, 2 de ellas ante Honduras y un empate contra Canadá en Edmonton. De hecho, a este lo corrieron luego de perder 3-1 en el estadio de San Pedro Sula, recordando la asquerosa e infame actuación de Paco Memo Ochoa, donde le clavaron 2 goles infames. Carlo Costly le clavó el primero entre las piernas y el 3-0 el balón le pasó por debajo de su lance. Anteriormente, Carlos Pavón le había clavado un golazo. Después de esa actuación, se volvió a llamar a Aguirre. Este, de nueva cuenta, hizo sus cambios, sacó a Paco Memo, que en esas instancias era promovido por Televisa y los patrocinadores. Dejó al Conejo. Quizá ese fue su cambio más significativo. En su regreso, le tocó perder 2-1 en el Cuscatlán. Luego, ganó 5 partidos al hilo ante Trinidad y Tobago, Estados Unidos en el Azteca. También le ganó de visita a Costa Rica, para cerrar con 2 victorias en el Azteca ante Honduras y El Salvador. Y rematar empatando a 2 tantos en Trinidad. México se clasificaría a Sudáfrica 2010 haciendo siempre lo mismo y quedando eliminado en los octavos de final 3-1 ante los argentinos, repitiendo así el mismo patrón de siempre en los mundiales. Sin embargo, aquí es donde viene la mentira. O mejor dicho, el sufrir por nada por parte de la afición mexicana. Pues cuando se supo que Aguirre llevaría lejos a los Rayados, mucha de su hinchada lo festejó y se hizo altas expectativas porque al final del día, estos pensaron que las cosas con Aguirre tendrían una tesitura ganadora, con gallardía y una mentalidad aguerrida, pero no fue así. Y el problema es que ignoraron su pasado. Luego de las polémicas con el Tri, de sus alineaciones sin sentido en un momento, de haber alineado al Bofo Bautista en el Mundial de Sudáfrica y de estar en la órbita de los sobornos con este jugador, al final Aguirre se tuvo que exiliar porque tuvo una bronca muy marcada con la gente de Televisa que apoyaba en ese entonces la carrera de Paco Memo. De hecho, se aplaude que en su momento confrontó a este grupúsculo, porque desde siempre Guillermo Ochoa ha sido solo un guardameta mediano que han tratado de vender como la panacea de la portería. De hecho, Aguirre le quitó la titularidad a Memo en un juego amistoso ante Corea del Norte en el TSM, donde el Tri superó por 2-1 a la escuadra de los BTS de Kim Jong-un. Pero en ese juego, la única que tuvieron los norcoreanos fue un tiro de media distancia que Paco Memo se comió de manera increíble, pero entendible, ya que este portero siempre ha tenido broncas para que no se le resbalen las pelotas. Ese fue el argumento de Aguirre para llevar al Conejo al Tri. Pero detrás de este, en realidad, era que no le haría caso a los patrocinadores como Banamex y a Televisa. Por eso, desde un inicio cuando se supo del cambio, los televisos apedrearon con todo al Vasco. México terminaría sucumbiendo ante los argentinos en octavos, pero Aguirre, antes del juego, se le recordó molesto porque la televisión había hecho una campaña de terror contra el propio Tri, argumentando que se había dejado a la gente que generara malas expectativas previo al juego, creando un sentimiento derrotista sin que se haya rodado la pelota. Al final, supuestamente Aguirre, luego de esa conferencia de prensa extraña, donde salió con media cara cubierta por una gorra, reveló que estaba incómodo y molesto porque supuestamente se habían contaminado a sus jugadores por esa campaña de derrota. Pero eso no fue todo. Previo a ese mundial, dijo que México, el país, estaba jodido por el tema sociopolítico que se vivía en ese entonces. Por cierto, un sector de la afición se lo aplaudió, otro simplemente le criticó. Y ese comentario molestó totalmente a Televisa y a varios patrocinadores, típico de estos entes.
Fue así como Javier Aguirre se exilió en el extranjero, donde siguió con su carrera, donde no ganó nada, aunque cabe resaltar que antes del Mundial de Sudáfrica y luego del Mundial de Corea-Japón, Aguirre había tenido una marca en el Osasuna de Pamplona donde catapultó su prestigio. El equipo lo sacó del descenso, llegó a una final de la Copa del Rey, metió al equipo a la Europa League. En 2005 y en 2006, el equipo de Pamplona fue una sensación. Eso lo llevó a ser técnico del Atlético de Madrid, donde lo mejor que hizo fue un 7º lugar en su primera temporada, jugar la Champions League luego de 12 años de ausencia. Luego de su segundo año, tras clasificarse cuarto en España. En su tercer año y luego de una extraordinaria primera vuelta, el vasco fue destituido por los malos resultados. En 2010 regresó a España con el Zaragoza y ahí empezó el show. Los supuestos amaños de partidos por parte de Javier Tebas, el presidente del conjunto de Aguirre. Fue ahí donde el presidente de la liga metió la denuncia. El juego ante Levante de ese año era crucial, pues implicaría conservar la categoría. Zaragoza derrotó a Levante y se salvaría de la quema. Supuestamente se habían pagado 2 millones de euros y Javier Aguirre había sido el intermediario en la negociación y a quien se le habrían depositado una fuerte cantidad de dinero por su silencio. Sin embargo, en 2019 fue absuelto por el juzgado número 7 de lo penal de Valencia por falta de pruebas. Aguirre, una vez más, fue destituido tiempo después por los malos resultados. Con el Zaragoza se le recuerdan las marrullerías contra el Getafe, donde estuvo echando balones a la cancha desde la banca. En 2012, el Español lo contrató para suplir al entonces inexperto Mauricio Pochettino. Medio intentó nivelar el barco ya que Aguirre logró alejar un poco a los catalanes de la quema. Luego de una temporada, Aguirre dio muy malos números y si no se fue al descenso fue porque había otros equipos más malos que el Español. En un año ganó 14 encuentros, sumó 11 empates y 14 derrotas. En mayo del 2014 anunció su salida luego de dejar a los catalanes en el 14º sitio general, salvados por completo del descenso. En 2014 y luego del Mundial de Brasil, Aguirre fue fichado por Japón. Algo inusual, y luego de llegar le tocó refrendar el título de la Copa Asiática al año siguiente, de la cual los nipones eran campeones. Su equipo nunca funcionó en las etapas claves, pues en fase de grupos pasó sin problemas contra equipos de relleno de Medio Oriente como Palestina, Irak y Jordania, para ser eliminado de los cuartos de final por los Emiratos Árabes Unidos en penales. Aguirre fue destituido no por ese resultado, sino porque su problema de amaños de partidos podrían manchar a la Federación Japonesa de Fútbol. Luego, en ese mismo año, en 2015, Aguirre fue fichado con el equipo árabe Al-Wahda, donde ganaría 3 copas. Realmente, con este club, solo fue a hacerse millonario. Se le cayó el cabello de tanto vivir como jeque hasta 2017 y tras un año en la congeladora, disfrutando de su dinero, a mediados del 2018 fue fichado por la selección de Egipto, con un Mohamed Salah como estrella. El equipo de Aguirre nunca funcionó, pues en la Copa Africana de Naciones le tocó acceder hasta los octavos de final. La selección egipcia fungió como anfitriona, pero a pesar de sortear una fase de grupos invicto, a la hora de los juegos buenos terminaron por sucumbir ante Sudáfrica por 1-0. Ese resultado lo terminó mandando al averno y al despido. Si bien Javier Aguirre es un técnico que sabe hablar, maneja bien el micrófono y muchas veces dice lo que los medios quieren escuchar, sus resultados a través del tiempo han sido de medianos a malos. Sin embargo, se ha sabido vender. Por eso, llegó a Rayados hace apenas un año, pues como dice el dicho, la culpa no es del indio sino de quien lo hace, compadre, ya que quienes lo trajeron a México fueron los directivos de Rayados. Duilio Davino, quien está viviendo sus máximos momentos en la opulencia ganando un dineral al frente de Rayados, y Ornelas, que le hace segunda en la toma de decisiones, muchas veces estúpidas, y en contratación de jugadores medianos a malos. Justamente en su primera rueda de prensa, Aguirre fue honesto, y ese es uno de sus puntos más admirables, su honestidad para decir las cosas a pesar de que el mundo se esté yendo al basurero. Aguirre dijo textual sobre su incorporación a Rayados: es algo que no podía rechazar, hablando y manifestando el mensaje subliminal del millonario pago que recibiría. Por una cantidad exuberante de dinero, el vasco ocupó su lenguaje arrabalero como le gusta a los medios de Rayados y se deslechó en elogios al equipo. Y remató que la filosofía de Rayados se empalma bien con sus ideas. Claro, las ideas de ganar millones de dólares con la mano en la cintura, pero a pesar de esto, los aficionados rayados, no todos, aclaro, son muy fáciles de engañar.
Si somos observadores y vamos a la web del club, en la misión que este tiene como empresa es muy clara y concisa, pues dice lo siguiente: satisfacer a la comunidad mediante un espectáculo futbolístico con resultados ganadores. Claro, en la frase se ve de lujo, pero los hechos, esos, marcan otra cosa. La verdad, Javier Aguirre llegó a Rayados por el cheque. Poco o nada le interesa ganar en sí, pues este ya ve su posición como un empleo donde se debe de cobrar bien. De hecho, y algo que no es sorpresa, es la cláusula de rescisión que le impide no ser cesado con facilidad. Pero todo esto simplemente fue orquestado por la directiva, que necesitaba un bombazo en la dirección técnica. Alguien que fuera protagonista del show, como Aguirre lo es. Con ese fulgurante palmarés, con equipos chicos a nivel internacional, pero con esa historia que lo ha marcado entre la polémica y el fracaso, porque en las cartas de Aguirre, que bien la directiva analizó, estaba esa teoría de echarle huevos sin pensar que Rayados es un equipo que invierte más y que crea equipos medianos a buenos, para poder ser protagonista. Por eso, Aguirre también es parte de ese fracaso, porque casi nunca ha estado al tanto de un club obligado a tener algo más. Es más, ni con el Atlético de Madrid en su momento. En pocas palabras, Rayados, por querer hacer show y tratar de eclipsar a los Tigres, contrató a un tipo que solo luce en pequeños equipos y que inyecta de huevos a estos para que den la sorpresa. Aguirre sí, es un vendehumo, pero más humo es el que venden en Monterrey. Una tierra muy noble que está pegada al show, al espectáculo barato, y que a la hora de indignarse no les queda por el simple hecho de aplaudir los fichajes burdos y consumir a los medios locales mediocres, quienes agrandan a quien sea con tal de vender. En pocas palabras, Aguirre, sin ganar nada, con un equipo destinado a fracasar en lo internacional, está sacando la mejor tajada de todas: el dinero al que siempre le ha sido fiel. Es por eso que yo te pregunto, ¿realmente Javier Aguirre es un técnico de élite? ¿Aún confían en que los llevará a ganar algún título? Déjame saber tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos siempre los comentarios y no olvides de suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos hasta la próxima.